Saludos amigos de CDN. Hoy tenemos un diálogo algo especial con el expresidente Leonel Fernández. Multimedios del Caribe, CDN El Caribe y las demás plataformas le dan la bienvenida. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a todos ustedes por tan gentil invitación. Me acompañan Héctor Marte, jefe de redacción del diario El Caribe, Yanesi Espinal, nuestra analista estrella, y el compañero Nelson Rodríguez, de Enfoque Matinal. Bien, presidente, usted ha estado tan expuesto en estos días a los medios de comunicación que uno encuentra que lo ha dicho todo. Y nosotros ya en la parte final de esta precampaña sentimos que abordar las mismas cosas, como que no agregamos nada para saber algo más de Leonel Fernández. Y se me ha ocurrido que ese Leonel poco conocido también requiere que llegue a la gente. Y en ese sentido quisiera saber qué de aquel pequeño, del niño Leonel, su juventud, ¿cómo transcurrió? Sí, bueno, mire, yo nací en San Carlos. Definitivamente en San Carlos, porque se habla de Villajuana. Sí, crecí en Villajuana, pero nací en San Carlos y vivía en la calle Gaspar Hernández, casi esquina 30 de marzo, frente a la Barra Payán. Entonces, mis primeros años de infancia es ese lugar, y más abajo una librería que vendían paquitos, y yo desarrollé una afición por los paquitos muy temprano. Y ya cuando tendría como 5 o 6 años nos mudamos a Villajuana. Y ahí yo duré los próximos 3 años, cuando entonces marché hacia Nueva York. Y en Nueva York pues permanecí unos 8 o 9 años, y entonces fue que cuando retorné vine a Villajuana. 9 años. 9 años. Entonces en aquel retorno ya sí viví en Villajuana. Y Villajuana, por supuesto, para mí tiene un gran recuerdo porque fue la gran universidad popular, donde yo realmente empecé a tener algún interés por las ideas, por la política, por demás, porque antes de eso mi vocación era por el deporte. Mi gran ambición en la vida era llegar a ser el segundo Juan Marichal. ¿Por qué razón? Porque lo veía en Estados Unidos. Iba a los juegos de béisbol, al Shea Stadium, cuando Marichal pichaba contra los Mets. Casi lo vi siempre. Entonces tenía una gran admiración porque veía que ese play se llenaba con banderitas dominicanas y este gran jugador era la atracción de República Dominicana. Qué bien ser un segundo Juan Marichal. ¿Pero llegó a practicar béisbol? Sí, practicaba béisbol. Jugué con un equipo llamado los Twins de Morningside, los mellizos de Morningside. Jugamos en el play de Riverside, entre las 110 y 116 en Nueva York. Eran las pequeñas ligas. Ahí yo era pitcher y era center field. Empecé a jugar desde los 11 o 12 años de edad. Iba desarrollando más o menos algunas habilidades. Como pitcher, ya a los 13 años yo tiraba curva, slider y recta. O sea que tenía ciertas condiciones. Buen repertorio. Sí, tenía buen repertorio. Los jugadores dominicanos, cuando iban a Nueva York, se pelaban en una barbería que quedaba al lado de mi casa. Entonces a muchos los conocí. Con algunos de ellos hice una gran amistad que se conserva. Con Pedro González y Manuel Mota, por ejemplo, son amigos todavía. Yo los visito, los veo siempre y ellos recuerdan mi época de adolescencia, cuando yo conversaba con ellos sobre béisbol. Bueno, si se quiere, no llegué a destacarme como jugador, pero sí dominaba todas las estadísticas de béisbol. O sea, tenía enciclopedias de béisbol, tenía libros de béisbol, y por tanto estaba muy al tanto de todo lo que acontecía en ese deporte. Lo otro era el baloncesto. En baloncesto fui mejor que en béisbol, porque quizás lo practiqué más. Y porque en la escuela en Nueva York tenía como profesor de educación física alguien que había jugado con los New York Knicks. Entonces nos enseñaba técnicas de baloncesto que para mí fueron siempre muy útiles. Pero cuando vine a República Dominicana no pude jugar bien porque la técnica del baloncesto en el Club Mauricio Báez no estaba tan avanzada. Entonces yo jugaba defensa y ellos hombre a hombre todavía. Y no nos ajustamos. Entonces lo que hacía era que jugaba mucho 21 en el Mauricio Báez. Y ahí sí que ganaba muchos juegos, porque tenía una gran vocación por el baloncesto. Entonces, inicialmente mi vida es el deporte. ¿Y la academia? Es el deporte. ¿Dónde se forma definitivamente? Mire, yo diría que quizás empieza en Nueva York,
¿Por qué? Por algo que yo vengo diciendo en estos días, la necesidad de establecer bibliotecas escolares. Entonces, en las escuelas donde yo estuve, había bibliotecas. Y era una clase obligatoria ir a la biblioteca por lo menos una vez a la semana y tener un orientador de lecturas, porque se insistía mucho en lectura comprensiva y muchos exámenes de lectura comprensiva. Entonces la biblioteca era el lugar ideal. Y por supuesto había una selección de libros conforme a la edad de los niños o de los adolescentes. Te indicaban qué tenías que leer, no cualquier cosa te seleccionaban. Yo creo que inició un interés por la literatura, por el arte, ahí en la escuela. Estaba en la orquesta sinfónica de la escuela, tocaba violín en aquella época. Traje mi violín a República Dominicana, pero mi primo me lo empeñó. Y entonces perdí el violín. Esa es parte del chiste de la familia, que el primo me empeñó el violín y el violín se perdió porque no sabía que estaba empeñado y cuando vine a buscarlo ya se había perdido. Pero sí, en esa época, entre los 10, 13, 14 años, estaba en la orquesta sinfónica. Entonces, eso el bachillerato aquí y la universidad. Sí, terminé el bachillerato aquí porque cuando regresé estaba en el primero de bachillerato, pero como había perdido el dominio del español en los temas científicos, ¿no? O sea, matemáticas, yo no dominaba la terminología en español de las matemáticas. Entonces me pasaron a octavo. Entonces lo que hice fue que en octavo curso, en el Colegio Cristóbal Colón, recuperé esa parte. Pasé al primer teórico, entonces hice el teórico normal y en vacaciones hice el segundo teórico. Entonces ahí me nivelé. Hice el tercer teórico normal y el cuarto teórico en vacaciones. De manera que hice el bachillerato como en año y medio. Y así fue que entré a la universidad. ¿Y la política? ¿Cuándo le llega? La política, yo diría que mi madre influyó mucho, porque estando en Nueva York, en esos años neoyorquinos, ella todos los fines de semana organizaba como una tertulia política. Entonces venían amigos, amigas, a hablar de la política dominicana. Yo escuchaba, no me sentaba a ser parte de la conversación, pero sí escuchaba. Eran bochistas, eran PRDistas, todos eran PRDistas en esa época. Cuando la Revolución de Abril era un tema diario en mi casa. Se compraban los periódicos nacionales, el periódico El Nacional, que llegaban a Nueva York, la revista Bohemia, la revista Hora, eso se leía, yo veía. Entonces hay como una primera influencia que llega por ahí. Ya el resto, el barrio de Villa Juana. Pues el barrio de Villa Juana decía, se organizaban tertulias nocturnas en la calle Francisco Villa Espesa, esquina 23. Sin yo saberlo, los que hablaban eran delegados de partidos políticos. Obviamente los partidos más influyentes eran los partidos de izquierda. Iban delegados del MPD, de la línea roja el 14 de junio, iban del PSD, iban de los socialcristianos. Yo no los identificaba por partidos en principio, sino jóvenes que hablaban. Y lo que hacían era que cogían guacales de refresco, sacaban las botellas, ponían dos y ese era el podio donde se subían a hablar. Y entonces, bueno, yo escuchaba y me parecía interesante porque, digamos, me parecían jóvenes muy maduros, muy inteligentes, muy elocuentes y me llamaba la atención. ¿Y ahí comenzó a opinar usted? A opinar no, primero a escuchar. Solo escuchar. Primero a escuchar. Yo he contado una anécdota de cosas que aún se recuerda en Villa Juana, que en una ocasión llegó uno de los oradores y está muy apasionado, ¿no? Muy vehementemente hablando de sus temas, y en un momento dado dice, porque para enfrentar al imperialismo yanqui y a sus lacayos criollos hay que tener la suficiente flexibilidad como para saber cuándo se da un paso adelante y dos pasos atrás. Entonces, oye, pero eso me suena profundo. Eso me pareció como una frase de esas que impactan. Como 2 semanas después, mi amigo Jimmy Sierra, que es una amistad de 50 años de esa época, Jimmy está hablando. Y entonces, más o menos en el mismo tono, dice que para enfrentar el imperialismo y la cosa, hay que hacer lo que dice el camarada Lenin, dar un paso adelante y 2 pasos atrás. Entonces yo me quedé con la idea de que Lenin fue el que habló las 2 semanas atrás. Y al día siguiente yo digo a mi primo que yo quiero que me presenten a Lenin, que yo quiero conocerlo, porque ese tipo me impresionó cuando habló. Entonces en el barrio se ha regado que Lionel quiere conocer a Lenin y que quiere conocer a Lenin y por supuesto era objeto de burla por parte de todo el mundo. Ahí le hicieron bullying. Así empezó. Recuerdo el primer libro que me dijeron, léase eso, el libro de Introducción a la Filosofía de George Politzer. Un libro muy simple, este es un libro, digamos, es filosofía altamente simplificada. Cuando yo leí eso, yo pensé que yo era el ser humano que más sabía del mundo y salí a la calle a buscar polémicas.
para evidenciar mi erudición. Obviamente era que estaba impactado por eso. Y entonces fueron las primeras lecturas. En el barrio de Villajuana leíamos a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, esas son lecturas de Villajuana. León Tolstoy, La Guerra y la Paz, Ana Karenina, lecturas de Villajuana. Es decir, todo nació ahí. Ernest Hemingway lo leíamos en Villajuana. Salió un librito que yo lo iba regalando, porque lo escaneo y lo regalo a los jóvenes, diálogo entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez en la Universidad de San Marcos de Lima sobre la novela latinoamericana. Y las cosas que se decían ahí para uno era realmente fascinante, ¿no? Porque era justamente donde nacen las ideas para la creación en este caso literaria. Esas cosas influían, se leyó todo García Márquez, se leyó Vargas Llosa, se leía Carlos Fuentes. La literatura del boom latinoamericana se conoció, se estudió y se debatió en Villajuana. Pero yo digo, ese barrio fue para mí la gran transformación. Ese fue, todo digamos, de ahí. El contacto del joven con la política. Pero ya el acercamiento con el PRD... Pero era política, cultura, era todo. Ahí se discutía todo. Había una mezcla y los temas internacionales, se seguía la guerra de Vietnam, el movimiento civil en los Estados Unidos, todo se seguía ahí. Entonces empezamos a leer a Juan Bosch. Yo leí Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo, Crisis de la democracia de América. Cuando salió Dictadura con respaldo popular, me la aprendí prácticamente de memoria. Hay párrafos que recuerdo de memoria de haberlo leído. Las ideas de Bosch realmente me fascinaron. Entre otras razones porque en el barrio los muchachos que iban, representantes de los grupos de izquierda, no abordaban tan claramente el tema dominicano. Era el tema soviético, el tema de China, la revolución cubana, pero no mucho el tema dominicano. Entonces en Bosch ya veíamos una interpretación de la historia y una vinculación de la teoría política con la realidad dominicana. Entonces, estando en eso, ya leyendo a Bosch, en el año 1970, mi amigo Jimmy me invita al Teatro Agua y Luz, en la feria, porque está la 7ª convención del PRD. Y yo voy a esa 7ª convención del PRD. Entonces vemos a Peña Gómez que está ordenando las sillas, organizando las sillas en el salón. Y recuerdo que Jimmy me decía, una de las cosas que admiro de Peña es su humildad y su sencillez. Ahí descubrí a Jotin Curi y la famosa consigna que se lanzaba en la época, Bosch, Peña y Rafa son nuestros guías. Rafa Gamundi Cordero, de quien soy buen amigo, conservo una buena amistad con Rafa. Entonces eran los primeros tiempos, los primeros momentos, escuchaba a Peña Gómez todos los días por Tribuna Democrática. Cuando Juan Bosch regresó, escuchaba a Juan Bosch por igual. Tenía una profunda admiración por ambos, por Juan Bosch y por Peña Gómez. Entonces un amigo vecino, Guaroa Guzmán, como me veía el interés por las ideas de Juan Bosch, me invitó a ser parte del comité de base B20 de la zona B del PRD en Villa Consuelo. Eso fue en los años 70. Entonces, efectivamente, ingresé a un comité de base del PRD en la zona B. Pero como ingresaba a la universidad, entonces en la universidad ingresé al FUS, al Frente Universitario Socialista Democrático FUS. Y ahí estuvimos. Y claro, la consigna que se lanzaba en el FUS en la época era Bosch, timón de la revolución, que usted debe recordar, porque somos contemporáneos. No, yo le debo. Sí, somos contemporáneos, pero yo le llevo 2. Pero la misma generación, Usted andaba por otro lado, creo que usted era de Fragua en esa época. Sí, yo era de Fragua. Era de Fragua, yo estaba en el FUS. Bueno, y lanzamos eso, Bosch, timón de la revolución, hasta que un día, cuando se lanza esa consigna, otros responden, Peña Gómez y Juan Bosch, timoneles son los dos. Y entonces uno empieza a descubrir como que hay alguna fricción interna de los liderazgos mayores. Se produce la división. Nosotros en principio no queríamos la división, no entendíamos los problemas que existían, pero una vez que se toma la decisión, inmediatamente pasamos al PLD y dentro de la universidad al FEL, la Fuerza Estudiantil de Liberación. En el año 74, el FEL va a elecciones, porque recuerden que la división del PRD fue en diciembre del 73. Noviembre, el Congreso Constitutivo diciembre, y ya el 74 es el primer año propiamente del PLD. Hubo elecciones estudiantiles y yo salí electo como secretario general de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por el FEL. Entonces estaba en el grupo directivo de la facultad como representante estudiantil. Y ya en un comité de base del PLD, en el mismo local que era de la zona B, en Villa Consuelo,
pero que pasó a ser entonces el Comité Intermedio Juan Núñez Mieses, que aún está ahí, en ese mismo lugar. Entonces fueron años, ¿verdad?, de estudios universitarios, de participación política estudiantil a nivel popular, a nivel de los barrios, y entonces, bueno, después era un círculo de estudios originalmente, un comité de base, me hacen activista del partido, iba todos los sábados a la línea noroeste organizando el partido, me tocaba toda la parte desde Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, todo eso lo hacíamos nosotros los fines de semana. Cada fin de semana Joaquín Jerónimo y yo éramos los encargados de esa labor y nos íbamos porque Joaquín tenía un carrito ya y era el que usábamos. Entonces, bueno, pasaron años antes de yo ser miembro del Comité Central del PLD. Si ingresé en el 73, llegué al Comité Central en el 85. Me tomó 12 años ser miembro del Comité Central del PLD. Y básicamente porque, diría, Juan Bosch le llamó la atención un libro que publiqué en aquella época titulado Los Estados Unidos en el Caribe, de la Guerra Fría al Plan Reagan, que él prologó. Entonces decía, pero a Leonel ya debe pasar a ser miembro del Comité Central, porque también escribía la página internacional del periódico Vanguardia del Pueblo. Y después de eso fui el director de la revista Política, Teoría y Acción. O sea, toda la parte teórica, ideológica, cultural del PLD, era con lo cual yo trabajaba directamente ya con el profesor Bosch. Y no fue ya sino en los 90 que pasé a ser miembro del comité político del PLD. Cuando usted entró al Comité Central, ¿cuántos miembros tenía el organismo? El Comité Central entonces no llegaba a 100 personas. Era bastante limitado. Y cuando llegué al comité político también bastante limitado, tal vez 20 compañeros, no más de ahí. Después le tocó acompañar a Juan Bosch como candidato vicepresidencial. Sí, eso fue en las elecciones de 1994. Ahora, en esa condición fue que se produjo la transformación del actor político. Porque antes de eso estaba mucho lo académico, estaba lo teórico, las lecturas, escribir, el comentario. O sea, había un liderazgo de opinión, más bien. Pero ya con la candidatura en el 94 es la transformación al liderazgo político real. ¿Y antes del 94 usted fue candidato a otro cargo? Fui escogido como primer candidato a diputado en el año 86 y de nuevo en el 90, pero no asumí la candidatura. Hubo negociaciones internas, me pidieron que la cediera y yo perfectamente la cedí sin ningún tipo de conflicto. Tuvo que sacrificarse. Sí, pero tampoco me representó como sacrificio, porque yo en esa época también quería tener como cierta libertad individual para hacer cosas que quería hacer y entendía que si me aferraba a un cargo tenía que estar siempre en eso, ¿no? Pero fui electo, sí, candidato a diputado por el distrito, el número 1 por el distrito, tanto en el 86 como en el 90. Entonces, en el 93 fui escogido como candidato a la vicepresidencia. Ahí hice ese recorrido nacional, hablando con todos los sectores del país, con los industriales, con el sector agropecuario, con todo el mundo, y aprendes mucho, porque se aprende escuchando, conociendo los problemas que tiene el país. Y entonces, inesperadamente, se produjo la crisis del 94, se adelantan elecciones para el 96, y ya el aprendizaje y los errores que se iban a cometer se cometieron como vicepresidente y nadie se dio cuenta, porque como estábamos en un tercer lugar distante, nadie me los tomaba en consideración. Fue un gran aprendizaje que preparó las condiciones para ya las elecciones presidenciales del 96. Pero precisamente en el 96 usted asciende al poder. Tenía 42 años. ¿Qué significó para Leonel Fernández, tan joven, asumir el poder en República Dominicana? ¿Usted ha oído que dicen que la ignorancia es atrevida? Pues ahí la ignorancia fue sumamente atrevida, porque la verdad es que yo no había desempeñado ninguna función pública. La única relación que yo tenía con el Estado era como abogado, porque como abogado tenía que hacer diligencias, y iba al Banco Agrícola, e iba al Secretaría de Industria y Comercio, era lo que conocía, que por cierto me ayudó en algo para entender la mecánica del Estado. Pero en cuanto a cómo se maneja la cosa, no fue un aprendizaje acelerado que tuve que hacer. Y naturalmente, digamos, usted aprende rápido porque el oficio enseña, ¿no? Yo conocí la sociedad como candidato, pero los mecanismos de dirección estatal ya en la función, ya en el ejercicio. Y por supuesto, digamos, usted en el día a día se va enfrentando a los problemas, a las dificultades. En principio usted tiene su agenda, la que usted quiere llevar a cabo, pero la función gubernamental es gerenciar una crisis cada día.
cada día es una crisis y eso te va sacando un poco de lo que es tu objetivo central, pero logras captar que la esencia de la política siempre es gerenciar el conflicto, siempre es un conflicto. Y tú puedes tener la mejor intención y la mejor buena fe en querer hacer algo, pero eso entra en conflicto con alguien o con algo. Y entonces, inevitablemente, tienes que enfrentarlo en ese sentido, ¿no? Entendí que la mejor forma de gerenciar el conflicto era tratando de establecer el diálogo permanente y buscar la concertación y el consenso. Cada vez que eso podría hacerse, escuchar a la gente, escuchar las distintas versiones y tratar de arribar a una conciliación de intereses en conflicto. Por eso su iniciativa del diálogo nacional, que fue Nació en su primera de todo eso. Obviamente, debo decirles, ese primer periodo de gobierno fue muy difícil. Primero porque era una nueva generación, por tanto había una interrogante si podían o no podían. Pero también las huelgas y paros que hubo. En el año 1997 nos hicieron 400 huelgas y paros. Por tanto, fue un tema de gobernabilidad que se nos presentó. Ya después del 98 la cosa fluyó mejor, pero de entrada fue muy, muy complicado porque había un cuestionamiento permanente, ¿no?, a la legitimidad de nuestro triunfo. Usted sale en el 2000, fue una experiencia, una vivencia ya fuera del poder, y también le ocurrió en el 12. ¿Cuál fue, digamos, cuáles fueron los elementos más interesantes de la salida del poder? ¿Cómo afrontó esa situación que no estuvo exenta de ataques, acusaciones? ¿Y cómo hoy día tenemos a un Leonel Fernández compitiendo de nuevo por el poder? ¿Cómo manejó todo aquello? En principio, desagradable, primero porque no lo espera. Yo creo que ejercer la presidencia exige lo mejor de una persona, o sea, tú tienes que dar lo mejor de ti. Todas tus energías están, ¿no?, orientadas a producir algo que sea transformador, que sea relevante para tus conciudadanos. Entonces, después de ese gran esfuerzo que tú sales y que entonces se inicie una campaña de denuestos, de ataques, ¿no?, de desprestigio, es una sorpresa. Pero es bueno que eso ocurra, porque tú te vas templando. O sea, yo pienso que el liderazgo político se consolida en medio de manejo de crisis y en manejo de esas campañas de destrucción moral que se hacen, porque tú vas aprendiendo cómo convertir la adversidad en oportunidad, cómo tú transformas, ¿no?, aquello que representa en desafío en una consolidación del liderazgo. Y por tanto yo creo que eso es inevitable que se produzca en el liderazgo político, y eso es histórico. Yo siempre hago referencia al caso de Moisés. El que se lee el libro de Éxodo va a aprender mucho de política, porque en el fondo es una lección de liderazgo. Moisés, escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel del yugo y la esclavitud de los egipcios, lo logra. Es decir, el objetivo es liberar de la esclavitud a un pueblo, logra el objetivo. Y ese grupo, esos hebreos, esos israelíes, se van detrás de él, hace el milagro. El mar se abre, los israelíes cruzan, cuando vienen los enemigos se ahogan todos. Usted diría, ¿qué más tengo yo que probar como líder? Liberé, saqué el pueblo hacia la tierra prometida, los adversarios fracasaron, ahora estamos en el desierto. Y en el desierto los seguidores empiezan a quejarse. Oye, este hombre nos sacó de Egipto, venía a pasar sed para acá. Empiezan a cuestionar al liderazgo de Moisés. Entonces aparece el agua, y cuando llega el agua, no, pero ahora pasamos hambre. Y se quejan con el hambre. Y entonces viene el maná del cielo, viene el pan. Ah, pero aquí nada más dan pan y agua, esto es lo mismo todos los días. Es decir, la queja permanente de los seguidores. Y entonces llega el día en que Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios, y Dios le entrega la ley que ha de reñir la conducta del pueblo elegido. Qué sorpresa de Moisés, que cuando va bajando encuentran que sus seguidores están idolatrando un becerro de oro, entre ellos su propio hermano, Aarón, y su propia hermana. Entonces, cuando usted ve todo eso, Moisés no llega a la tierra prometida, pero ¿quién lo logra? Su discípulo Josué. ¿Y por qué? Por la lealtad. Un discípulo leal. Cuando se está pensando que del otro lado de la tierra prometida, que donde se quiere llegar, aparecerán unas tribus enemigas, Moisés manda a explorar, pero escoge un representante de cada tribu. Todo el mundo estuvo representado en cruzar hacia la tierra prometida. Entonces son lecciones
que si usted las mira, se producen igual. Eso ocurrió 4.000 años antes de Jesucristo y yo lo he vivido entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces, leer a Moisés me conforta saber que no soy yo solo, sino que eso pasa. Es la historia de la humanidad. Es la a historia de la usted humanidad. le tocó gobernar 2007-2008, una gran crisis global. Sí. Ahora estamos en lo que parece una crisis en cierne Sí. de la comunidad global. Las tensiones entre China y Estados Unidos, la guerra arancelaria, Sí. Europa que no termina de resolver el problema del Brexit con Sí. las amenazas de salida o la salida ya decidida, pero sin llegar a fin, de Gran Bretaña. Tensiones en el Oriente Próximo, Sí. conflictos entre Estados Unidos e Irán, ataque, lo que pasó con Arabia Saudita, es decir, una situación de volatilidad. Cierto. Los precios del petróleo se dispararon Sí. cuando los ataques con drones a tanques, almacenamiento de petróleo en Arabia Saudita. El mundo parecería que está amenazado de un proceso de recesión. De hecho, hay economías que crecían tan rápido como la de China, por ejemplo, que llegó a crecer 2 dígitos, Sí. y ahora probablemente no pase de un crecimiento de 6%. República Dominicana, usted la entregó en crecimiento y sigue creciendo con Danilo Medina. Leonel Fernández, en su afán, en su lucha, en su determinación de volver al poder, ¿cómo podría manejar la economía de forma que no haya retroceso? De que en medio de una potencial crisis, de un escalamiento de precios del petróleo, no descendamos los terribles días aquellos del 2000, por ejemplo. Sí, mire, obviamente que mantener estabilidad y crecimiento es una combinación de factores externos y factores internos. Eso es para todos los países del mundo. Yo pienso que el mundo cambió de manera radical a partir de la crisis financiera global del 2007 a 2008, que se convirtió en recesión global. Eso ha transformado políticamente al mundo. Todo lo que ha acontecido de entonces para acá tiene que ver con el efecto de ese fenómeno. Por ejemplo, usted toma la primavera árabe. ¿Por qué fue la primavera árabe? El impacto de esa recesión global en el mundo árabe. Ciertamente había gobiernos autoritarios, pero esos gobiernos se vieron impactados por esa crisis, vino la protesta social y esos gobiernos, la mayoría de ellos han sido eliminados, con excepción de Siria, ¿no? Donde Bashar al-Assad se ha mantenido en el poder y parece que la crisis siria ha pasado a un segundo plano. Pero todo, Libia, Túnez, Egipto, fue arrasado por el impacto de la crisis de la recesión global en regímenes autoritarios. Europa, todas las elecciones europeas, desde el 2009 al 2016-17, todo el que estaba en el poder perdió las elecciones. Si estaban los socialdemócratas, venía la derecha. Si estaba la derecha, venían los socialdemócratas, con excepción de Alemania. Solamente Angela Merkel logró sobrevivir al impacto de toda esta situación. ¿Por qué llega Barack Obama al poder en los Estados Unidos? Barack Obama estaba empatado con John McCain en septiembre del año 2008. Cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers, es que se dispara la candidatura de Barack Obama y por tanto gana las elecciones sobre la base del impacto que generó la quiebra de las grandes instituciones financieras en los Estados Unidos. Venezuela era un país estable. Chávez ganaba todas las elecciones de manera regular, sin cuestionamiento, eran triunfos legítimos. ¿Cuándo empieza el problema venezolano? Cuando hay una disminución de la demanda de commodities, de todos, de petróleo, de gas natural, de cobre, de hierro, de soya, todo. Y entonces un petróleo que estaba a $100 se te reduce, llegó a $28 el barril. Se colapsa la economía venezolana, colapsa completamente, pero colapsó también la brasileña. Brasil llegó a tener una contracción de menos 5% en la época de Dilma, fruto de que la desaceleración de la economía china genera disminución de la demanda de commodities, disminución de la demanda genera caída de los precios, no hay recursos para la inversión social, descontento de los pueblos, castigo en las urnas. Es el mismo esquema que se produce en todas partes, ¿verdad? Entonces, aparentemente eso quedó yugulado, ¿no? Como que se superó, pero no es cierto que se haya superado completamente. Primero porque se tomaron medidas distintas. El G20 no fue capaz de unificar a las economías consolidadas sobre cómo resolver eso. En Europa fueron políticas de austeridad, políticas de recorte al gasto.
Consecuencia de eso está el panorama electoral a que he hecho referencia, pero también la emergencia de nuevos actores políticos. En España, usted ve que era un sistema bipartidista, el PSOE y el PP, pero de repente emerge Podemos, emerge Ciudadanos, emerge Vox, y hoy día hay una situación de paralización institucional política en España por el hecho de que el PSOE necesita los votos de Podemos para poder realizar la investidura, pero es una alianza que tiene un costo político alto porque Podemos apuesta a la soberanía catalana. Y si lo hace, entonces encuentra conflictos de otra naturaleza. Eso no habría ocurrido antes, porque PP y PSOE habrían pactado. Ahora, nuevos actores se incorporan y por tanto hace difícil la gobernabilidad democrática en un país como España, hasta el punto que está llevando a una discusión sobre reforma constitucional en España, sobre la base de cambiar el modelo de las comunidades autonómicas en un Estado federal. Eso ha generado toda esta crisis. Pero lo mismo en Grecia. El grupo Syriza estuvo gobernando, un grupo emergente tipo Podemos. ¿Por qué? Por la crisis que se presentó. Es decir, Europa hoy día está en crisis, la actitud antieuropea. Es decir, cada capital está en contra de Bruselas, porque trazan las pautas de la política que ha de seguir. Y cada quien quiere tener su propia soberanía para trazar sus políticas monetarias, sus políticas cambiarias y demás. Entonces, Estados Unidos, por el contrario, aplicó políticas de expansión del gasto en medio de la crisis, con la finalidad de lograr que la economía siguiese creciendo, cosa que pudo lograr Obama, porque la economía norteamericana creció más o menos un 2%, Europa 0, Estados Unidos 2%, pero bajó el desempleo. De 9,5% bajó con Obama a 4,5%, una baja sensible del desempleo. Con Trump siguió bajando a 3,4%, que es lo que los economistas llamarían un escenario prácticamente de pleno empleo. Pero ¿qué ocurre cuando usted aplica una política de expansión monetaria para controlar una crisis financiera como en Estados Unidos? Eso significa deuda. Entonces, cada mes se colocaban bonos del Tesoro por 85 billones de dólares y la deuda norteamericana ha ido creciendo y creciendo hasta el punto que en la actualidad es equivalente al 125% del Producto Interno Bruto. Es decir, la deuda norteamericana es equivalente a 22 trillones de dólares. Y a veces es bueno entender lo que es $1 trillón, entenderlo gráficamente. $1 trillón equivale a que se gasta $1 millón cada día desde que nació Jesucristo al día actual y todavía no se llega a $1 trillón. Fíjense la magnitud de la cifra que estamos hablando. En 2019 años, usted gasta un millón cada día y no llega a $1 trillón. Y la deuda es de 21 trillones en Estados Unidos. Pero la de China es peor. La deuda china, que es un 250% de su producto, es equivalente a 33 trillones de dólares. Entonces, las dos principales economías del mundo son economías altamente endeudadas. Pero si usted sigue el resto de las economías desarrolladas por igual. Entonces, uno de los problemas que tiene la economía mundial hoy día es el tema de ese alto endeudamiento, pero sin tener la capacidad de aplicar políticas expansivas si sobreviene otra crisis. Porque esa deuda se generó fundamentalmente como respuesta a la crisis. Pero si la crisis se produce de nuevo, no hay mecanismo ni monetario ni fiscal para poderla enfrentar. Y países como nosotros, le preguntaba. Entonces, los países como nuestros va a depender mucho el cómo la crisis se orienta. Porque la crisis que ha ocurrido ha beneficiado a la República Dominicana. Si nosotros hemos tenido tasas de crecimiento de 6-7% en los últimos 7 años, es por el hecho de que esta es una economía importadora neta de hidrocarburos. Y si de repente el petróleo que estaba a $100 se estabiliza en 28, 30 dólares en los últimos, durante 5 o 6 años, entonces República Dominicana, que tenía que incrementar el subsidio al sector eléctrico, petróleo a $100, el subsidio es 1.500 millones de dólares. Si el petróleo baja a 30, es 400 millones de dólares. Entonces va a impactar dependiendo. Si la crisis se refleja en una disminución de los precios de los combustibles, la República Dominicana va a navegar con viento a favor, que es lo que ha ocurrido. Pero si es al revés, si lo que ocurre son conflictos geopolíticos, como estos de los ataques de los drones, ¿no? en los centros de producción de Arabia Saudí, el petróleo se disparó un 20% en lo inmediato. Se pusieron de acuerdo en la OPEP para suplir la diferencia
del producto de los crudos, y entonces el precio se estabilizó en $62 el barril. Pero en el caso de que suba, lógicamente que impactaría a la República Dominicana. Una razón por la cual nosotros pudimos sobrevivir a aquella crisis, que no se produjo el naufragio de la economía dominicana, tengo que reconocer, 2007-2008. 2007-2008 se debió a la generosidad de Hugo Chávez. Hugo Chávez nos convocó, primero en Caracas y después en una de las islas del Caribe, a plantearnos que quería modificar aquel esquema que existía, el acuerdo de San José, México y Venezuela, donde había ciertas ventajas cuando se facturaba petróleo proveniente de ambos países. Chávez cambió el esquema porque México no cumplía, tampoco México cumplía en aquella época. Y planteó, mire, si el petróleo llega a $100, vamos a establecer que se pague el 60% de la factura y diferir el 40% restante, a una tasa de interés del 1%. Bueno, así pudimos sobrevivir, porque la economía dominicana a $147 el barril como llegó, si eso perduraba en el tiempo y no encontrábamos algún tipo de alivio como el que Chávez ofreció, sea quien fuese que estuviese en el poder, aquello iba a naufragar. De manera que la solidaridad de Venezuela en aquel momento es una solidaridad que nosotros los dominicanos tenemos que reconocer como gratitud. Y debo añadir más, tampoco el presidente Chávez jamás nos pidió como contraprestación respaldar incondicionalmente alguna postura suya en el plano internacional. Nunca se produjo. O sea, nunca me pidió que República Dominicana nos apoye en esto o aquello a cambio de eso. Eso nunca se produjo. Presidente Fernández, muchos informes internacionales como Latinobarómetro y eso, hablan de un descenso de la confianza de la ciudadanía en la democracia. Sí. Y hoy día, más que de democracia pura, se habla de calidad de la democracia. Desde su punto de vista, ¿en qué punto está la democracia dominicana ahora? Mire, el Latinobarómetro suele plantear eso cada vez que hay una situación de bajo crecimiento de la economía y cuando hay algún tipo de perturbación social, porque hay una correlación directa entre aceptación de la democracia como modelo político conjuntamente con el tema económico y social. Si lo económico y social se afecta, el apoyo y la confianza en la democracia disminuye. Si es al revés, si hay bienestar social, crecimiento económico, entonces el aprecio por la democracia se incrementa. En República Dominicana, obviamente la preferencia es por la democracia. O sea, hoy día la gente acepta la democracia en los términos de Churchill. Es el peor sistema que se conoce con excepción de todos los demás. Entonces, bueno, ese es el que hay. Lógico, yo creo que hay desconfianza en las instituciones democráticas. Hay desconfianza en los partidos políticos, hay desconfianza en el Congreso, hay desconfianza en la justicia, hay desconfianza en actores de la vida política de cada país. Y eso se reproduce en la República Dominicana por igual. Instituciones con altos niveles de credibilidad, la Iglesia. La Iglesia emerge como una institución de mucha credibilidad. Los periódicos, los medios de comunicación tienen mucha credibilidad. Entonces, bueno, ahí el tema está con aquellos que ejercen un rol de liderazgo, si gobierno, Congreso, partidos políticos, etcétera. Esos son los que de alguna manera tienen que buscar la forma de mejorar su percepción con respecto a la población. ¿Por dónde viene la crisis de credibilidad respecto a los actores políticos? Crisis económica combinado con problemas de falta de transparencia o corrupción. La justicia lo ven como un tema de impunidad. Cuando usted combina todo eso, se va perdiendo la confianza en esas instituciones. ¿Cómo recuperarlas? Bueno, se recupera efectivamente reforzando los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de que la justicia haga un rol independiente, ¿verdad?, de estableciendo las sanciones que corresponden en los casos de delitos comprobados, y que la economía crezca y generar empleos y generar satisfacción social. Cuando eso se logra, se está en el mejor de los mundos políticamente. Pero eso es muy difícil en un contexto internacional de incertidumbre, cuando hay rezagos en el plano nacional y cuando los políticos no están a la altura de las expectativas que los pueblos tienen. Presidente, cuando el Congreso aprobó la ley de partidos, agrupaciones y movimientos, la 3318, con todo y el debate del tipo de primaria, era inimaginable un escenario como el de hoy. Incluso nosotros el lunes pasado entrevistamos aquí en Decisión 2020, parte de nuestra cobertura, al director de elecciones de la Junta Central Electoral,
y él nos reveló que la expectativa de la Junta es que votaría un 60% el domingo. A todos nos pareció un poquito exagerado, porque un 60% de 7.424.000 y tanto son 4.4 millones, casi 4,5 millones de personas. Sí. Incluso si proyectamos ese 60% al padrón del PRM, del PLD asistirían casi 4 millones de personas. Incluso ese escenario ya vislumbraría el 2020, sí. Porque un partido que saque que vayan a sufragar 3.7, 3.8 millones, ahí no hay nada que buscar. Sí. Entonces, lo que se perfila es que va a haber una amplia participación el próximo domingo. Sí. Incluso la mayoría de todas estas encuestas, cuando le preguntan al PLDista si piensa votar, más de un 50% dice que sí. ¿Cómo piensa usted ese escenario teniendo una participación masiva? Usted dijo recientemente que pueblo mata papeleta, sí. Pero si va tanta gente, se supone que se van a emplear muchos recursos. Y usted ha dicho que el dinero está en otra parte. ¿No podría darse que papeleta mató a menudo? ¿Cómo piensa el presidente Fernández ese escenario? Antes de la respuesta del presidente Fernández, es tiempo de ir a una pausa. Volvemos en un momentito, presidente.